Buen día. Mi nombre es Antonio Acosta Treviño. Nací en Ciudad Anáhuac, Nuevo León, un pueblo que está al norte de Nuevo León. Ahí estuve muy poco tiempo, yo ni cuenta me di cuándo, pero nos llevaron a Nuevo Laredo. Y ahí viví parte de mi infancia, muy poco, por cierto, porque de ahí estaba yo estudiando en un colegio marista, y de ahí me llevaron los maristas a ver si yo me hacía marista. Estuve 3 años, 1 año en Tepatitlán, Jalisco, y 2 en Morelia, Michoacán. Y luego me di cuenta que realmente no tenía yo esa vocación y me regresé a Nuevo Laredo. Y en Nuevo Laredo, ahí se quedó mi mamá, que ya era viuda, y vivíamos con una tía que tenía una farmacia, y en poco tiempo nos cambiamos ya a hacer una vida independiente, rentábamos una casa, mi mamá empezó a trabajar en una farmacia que era lo de ella, y yo también empecé a trabajar, siempre casi de contador. Me gustaba mucho la contabilidad. También estuvimos ya muy poco tiempo porque mi mamá, su familia era de aquí de Monterrey. Los que nos vinimos aquí a Monterrey eran nada más 2 hermanos míos, una hermana y yo. En esos días yo tenía un tío que se fue a vivir a Chicago. En aquel tiempo era muy común que mucha gente se fuera a vivir a Chicago. Y se llevó él a su familia y a mi hermano mayor también se lo llevó, que en ese tiempo tendría, pues no sé, 16, 17 años. Y a mí también me quería llevar. De hecho, yo ya estaba prácticamente en la puerta del autobús y me convenció mi patrón que mejor siguiera estudiando aquí en Monterrey, estudiando de noche y trabajando de día. Le hice caso. Afortunadamente creo que fue una buena decisión porque mi hermano, como tenía edad, lo mandaron a la guerra en Estados Unidos. Era obligatorio. Me salvé de eso. Estuve aquí en Monterrey. Estuve trabajando con contadores muchos años, varios. Y luego ya me independicé, puse mi despacho en 1970. Hasta la fecha lo estoy manejando el despacho, aunque ya lo manejo de aquí de la casa. Estudié la carrera, me recibí en el 73. Te dejo Mi padre era Antonio Acosta Nieto y mi mamá Mercedes Treviño. Mi papá murió cuando yo estaba muy chiquito todavía. Prácticamente mi mamá fue la que nos crió. Trabajábamos todos y llegó un momento en que yo ya me recibí de contador, puse mi despacho después de trabajar con 2 contadores y en 2 empresas. Estando en ese despacho conocí a mi esposa, Mercedes. Hola, nací aquí en Monterrey, Nuevo León, un 24 de septiembre de 1946. Mis papás Adela y mi papá Rodolfo. Tengo 6 hermanos más. La mayor Aurora, luego Linda, luego Maruca y luego yo. Mi hermana Cande y Miki. Estaba trabajando en una constructora en el edificio Santos. Ahí nos conocimos, al poco tiempo nos hicimos novios y me presentó su familia. Yo tenía 20 y él 26 cuando nos casamos. Me enamoró todo de él porque una persona buena, muy noble y hermoso de corazón. Eso me enamoró de él. Y su respeto, sobre todo. Cuando salíamos al cine nos divertíamos, salíamos con un grupo de mis hermanas o amigas. Muy padre, fue muy bonito el noviazgo que tuvimos. Me enamoró todo. Me invitó a su casa, estaban sus hermanos de Laredo, me entregó ahí el anillo y me pidió matrimonio. Muy bonita reunión. Con su familia estaba su abuelita, su mamá, su hermana y 2 de sus hermanos, Mercedes y Cheque, y César, 3. Me dio el regalo envuelto como con 1000 cajas y al último venía el anillo. Un detalle muy bonito. Nos casamos en la iglesia La Medalla Milagrosa, que está en el centro, y luego fue un brindis en mi casa. Por la tarde fuimos a saludar a mis abuelos, que no pudieron venir porque ellos vivían en el Carmen, Nuevo León, y ya me habían dicho que cuando nos casáramos que las fuéramos a saludar hasta su casa. Y eso fue un detalle muy bonito de mis abuelos, porque nos dieron su bendición. Y de ahí partimos para la Ciudad de México, ahí estuvimos unos días, luego al puerto de Acapulco, nuestra luna de miel, todo hermoso. Cuando regresamos ya habíamos rentado un departamento en la colonia Mitras, pero no lo habían terminado, faltaban detalles del departamento. Y nos fuimos a vivir a la casa de su mamá, de mi suegra.
mamá Mechita. Estuvimos ahí, pues yo creo que un mes viviendo ahí con ella. Y después ya nos fuimos a nuestra casa, ahí nació Adriana. Y luego nos cambiamos por Simón Bolívar. Y allá nació Toño. Y tuvimos 2 hijos, una mujer y un hombre. Y ellos tuvieron 3 y 2 hijos, tenemos 5 nietos. Soy Adriana Costa, nací aquí en Monterrey el 21 de mayo de 1969. Soy la primera, la mayor de 2 hermanos. Mis papás, Antonio y Mercedes. Mi hermano se llama Antonio y nos llevamos 1 año. Mi nombre es Antonio Acosta Garza. Nací aquí en Monterrey el 12 de septiembre de 1970. Yo recuerdos de mi infancia pues muy buenos, la verdad tuvimos una infancia muy bonita. Todo en paz en mi casa, mis papás, mucha cordialidad. Tuvimos muchos viajes en familia, con amigos, en carretera, viajes largos, que la verdad los disfrutábamos mucho. Tenemos una muy bonita relación con los primos, muy unidos con todos los hermanos de mis papás y mis primos y primas pues como hermanos, sobre todo los de mi madrina Merceditas, en paz descanse. De mi infancia yo recuerdo que todos mis tíos y mis tías me tenían etiquetado como el más tremendito de todos los sobrinos. Y alguno de los únicos recuerdos yo creo que yo tengo de las Mitres donde vivíamos, ya siendo tremendito, bueno, tengo 2. Uno que un perro me mordió una oreja, porque también me encantaban los perros de chiquito. Y los estaba moleste y moleste todo el tiempo, y uno me mordió la oreja. Y el otro es que un día que nosotros acostumbrábamos a comer en familia todos los días, yo entré a la casa y me senté, tenía 4 años yo creo, y de repente tocan a la puerta y entra un señor con un ladrillo en la mano, diciendo que yo se lo había aventado a su carro. Mis acontecimientos que todavía recuerdan mucha gente, que quemé una alfombra y que me quebré pinos de casas de mis tíos. Era tremendito, pero fue una infancia muy normal hasta mi punto de vista, porque todos hacíamos el mismo tipo de travesuras. Sí, muy bonitos recuerdos de Laredo, con mis tíos de Laredo. Nos íbamos allá a pasar veranos. Ellos se venían en fin de año, nosotros para allá en Navidad. Tuvimos una infancia linda. Teníamos muchos amigos en la cuadra, todo muy bonito. Pues íbamos muchos a Linillas. Mis papás tenían una casa en una presa que está ahí cerca de Anáhuac, Nuevo León, que también está muy cerca de Laredo. También iban muchos mis tíos de Laredo. Desde que estaba yo chico, que vivía en Laredo, una tía tenía una casita de campo en una laguna muy bonita en Salinillas. Ellos vivían en Anáhuac, pero también 2 trabajaban en Petróleos Mexicanos, tenían muy buenos puestos en Reynosa. Se fueron casi toda la familia a vivir a Reynosa. Ya no iban a la casa. Todas las vacaciones nos íbamos y la pasábamos en Salinillas. Y ahí pescando, y no había ninguna comodidad. Nosotros nos acostábamos en el suelo y no había baño, tenías que ir al monte y bañarte y lavar platos en la laguna. Y era una casa de adobe enorme. Construyeron casi adentro de la casa, en la casita que estaba actualmente. Todos se salieron de Anáhuac. Y a esta laguna está a 40 kilómetros de Anáhuac. Cuando se cambiaron todos de ahí, pues ya prácticamente no iban. Y yo seguía yendo de aquí de Monterrey y empecé a llevar a toda la familia, nietos, parientes, todo, y hasta muchos amigos. Pero ya íbamos nomás en Semana Santa. Bueno, yo iba muy seguido, pero cuando íbamos en grupo era en Semana Santa y la pasábamos de maravilla. Los de Salinillas, los recuerdos más hermosos, ¿verdad? Muchas anécdotas de Salinillas, muy padre. Me acuerdo, estaba lloviendo muy fuerte y nos faltaba tortillas, algo así, y teníamos que salir. Cerca de ahí había una señora que nos hacía las tortillas de harina. Y yo agarré la camioneta y salí de ahí para ir por las tortillas. La camioneta derrapó, y más bien se quedó atascada. No se podía salir y el agua estaba todo muy fuerte. Algo que pasó con Toño cuando estaba chico, era muy travieso. Y había una construcción enseguida de la casa de nosotros ahí en Salinillas. Había como que un charco así grande de cal. Y Toño pisaba todos los charcos. De cuando llovía, le encantaba brincar todos los charcos. Y esa vez brincó sobre ese charco de cal y le llegó a sus ojos. Un susto tremendo que nos dio. ¿A dónde lo podíamos llevar a atender en ese momento? Y a su papá se le ocurrió meterlo a la laguna para que se le cayera la cal. Y le llegó a los ojos, pues el agua. Y más rojos los tenía los ojos, el pobre, y grite que no veía nada. No, pues tomamos la camioneta y nos fuimos a Anáhuac al hospital y ya lo checaron. Gracias a Dios no se lastimó sus retinas, sino pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero todo lo demás fue muy alegre, todo ahí en Salinillas, las fogatas, que nos poníamos a cantar, y a la hora de dormir todo el tiradero ahí en Salinillas, en camionetas, en el techo. Éramos muchos, muy padre, lo pasábamos muy bonito ahí en la cocina, cocinando para todos. Los hijos se iban a caminar con
nosotros las mujeres, ¿verdad? Las tías y luego cuando nacieron los nietos, pues también los llevábamos a caminar. Había un camino que le llaman de brecha y estaba la Rápida, que es una tipo cascadas y se divertían mucho ahí tirando piedras y pescando. Tengo recuerdos muy bonitos de Salinillas en familia. Salinillas éramos libres, hacíamos lo que queríamos, salíamos, pescábamos, íbamos. Había una que se llama La Rápida, puras aventuritas que teníamos, pero la verdad, pues muy bonitos recuerdos. Salíamos en una balsita y había como una islita enfrente. Le dábamos en la balsita hasta allá y muchas aventuritas que tuvimos, la verdad. Papá le gustaba agarrar la camioneta y te digo, íbamos yo con alguien, Toño con alguien y allá vamos. Hasta Acapulco llegamos en carro, a Ixtapa, a Pátzcuaro, todo eso conocimos también con ellos en carro. Muy, muy bonitos recuerdos y viajes familiares. Y casi siempre los hicimos con amigos o primos, porque pues nomás éramos él y yo, de cuenta, como hijos únicos. En Salinillas, por ejemplo, me recuerdo todos los años en Semana Santa, primero iba con sus amigos y desde ahí íbamos nosotros, 3 o 4 primos más, íbamos, aunque nos trataban como sirvientes, pero ahí andábamos con ellos. Eran 3 o 4 días con todos los amigos de mi papá y los iba todos los amigos y llegaba la familia. Y éramos 40, 50 personas en un área de a lo mejor 200 metros cuadrados. Y ahí estábamos todos en catres y afuera en el techo nos dormíamos. Recuerdos muy, muy bonitos de toda la infancia y adolescencia. Comer rico, de andar en el monte cazando conejos, con piedras, con huleras. Pero luego también se vino la inseguridad ahí en Salinillas, porque está muy cerca de la frontera. Y ahí viven mucha gente de los malitos que transportan droga. Ya se apoderaron ahí de... La mayoría de las casas no vivía la gente ahí, no vivíamos. Íbamos eventualmente. Nos tocó enterarnos de que llegaban a una casa con las metralletas y se metían. Y venía, oye, vámonos, si quieres. Le compré a mi tía porque dijo, oye, ya la voy a vender. No, pues yo se la compré. Desde 6 años yo creo que iba ahí. La arreglamos un poquito, le pusimos tanques de agua arriba, gas para las estufas, hicimos 2 baños, una palapa al frente de la laguna. Y ahí la disfrutamos muchísimo, mucho tiempo, toda la familia y muchos amigos. Bueno, nos vamos a ir ahora al tema, yo creo que del avionazo. ¿O crees que hay algo? No, está bien. En el 7-9 tuve un accidente muy grave. En una avioneta nos caímos, íbamos 6, hubo 2 muertos. A los 5 o 6 días murió aquí en Monterrey otro muchacho. Un primo hermano mío quedó vegetal por 5 años y la otra persona era mayor que yo, murió hace como unos 10 o 15 años. Se organizó el viaje ese, fue en un rancho en Soto la Marina, un rancho ganadero que era de uno de mis clientes. Un compadre de aquí del country que iba a Soto la Marina, con la empresa donde él trabajaba lo mandaban a Soto la Marina y lo invitó a él a ir a pescar. Mi papá iba mucho a ese rancho, era de un cliente suyo. Y mi papá la verdad es que no iba de trabajo, iban muchos de trabajo. Cuando cabía en la avioneta, porque eran de 6 plazas, lo invitaban porque le gustaba mucho ir a pescar. Casualmente tuvimos una reunión en mi casa. Fueron una pareja, el primo hermano de ahí de Saltillo, a visitarnos, y un cuñado mío, un abogado, y a todos los invitó esta persona, mi compadre Homero. Mi primo Lolo dijo que sí, porque él le gustaba el monte y la cacería y la pesca, y Lolo se apuntó. Y mi cuñado no fue porque tenía una audiencia importante al día siguiente. Y otro amigo de los que nos iba a acompañar también se apuntó, pero la esposa le dijo, espérate, me vas a llevar a McAllen. Pues gracias a eso se salvó él y gracias a que mi cuñado tenía una audiencia tampoco fue. Y él invitó a mi padrino Román, el esposo de su hermana, pero mi tío a la mera hora pues no pudo ir. Invitaron a otro primo, que mi papá con ese primo, mi tío Alejandro, eran uña y mugre, y sobre todo por la pesca. Ellos eran de Nahua, Nuevo León, y también iban muchos a Salinillas. Él vivía en Saltillo y dijo, sí voy. Pues como no va Román, cabía él, y se fueron a pescar muy contentos. Se fueron muy temprano, iban y venían el mismo día. Y nos estábamos preparando para un viaje a Acapulco, las parejas de amigos que esa noche fueron a cenar a la casa. Unos sí quisieron ir, otros no pudieron, y se fue. Nos fuimos al rancho, sería como a las 6, 7 de la mañana, fue en un mes de mayo.
el 7-9. Fue en mayo del 79. Era un sábado en la mañana cuando salieron a Soto la Marina. Y llegamos al rancho y mi primo y yo fuimos a pescar. Había una presa y había muy buen pescado. El que nos llevaba era un tipo que él manejaba las empresas del dueño del rancho, que eran gaseros principalmente. La avioneta era casi nueva, pero él la agarró como un juguetito. Inventaba viajes para usar la avioneta. De hecho, ese viaje no estaba programado, por supuesto. El avión empezó a agarrar altura y los rancheros que les tenían ordenado que cuando fuera el avión no se fueran de la pista hasta que el avión se perdiera. Y ellos vieron que empezó a salir humo por abajo del avión. Vieron que había problemas. El avión empezó a fallar y trataron de hacer una maniobra no muy recomendable para ese tipo de situaciones y pues desafortunadamente pasó lo que pasó. Segundos antes, dice, iba con mi primo Alejandro, que venía sentado al lado de él y que venían viendo a los venados que estaban abajo y que donde le dice, mira a ver los venados, primo. Y en ese momento empezó a fallar el avión y trataron de regresar a la pista donde habían despegado. Hicieron 2 vueltas en el aire y la segunda se cayeron en Barrena. Y recuerdo que mi papá me decía, cuando caímos en el suelo, yo realmente me sentía bien. O sea, no me sentía mal. El avión cayó de pico, se le cayó todo el frente. Yo me acuerdo que me ayudaron a quitarme el cinturón. Yo perdí el conocimiento por un rato. Y cuando venían los rancheros gritando, hay vivos, hay vivos, me desperté y olí mucho a gasolina. Y tenía miedo de que se fuera a encender. Y ya vinieron, me ayudaron. Y yo salí caminando de la avioneta por el frente y estaban los 2 cadáveres en el suelo, me acuerdo de eso. Los pasé por arriba, pero sin voltear a ver. Algo me impedía. Cuando me salí yo del avión, andaba caminando afuera, sentía yo un dolor en el hombro izquierdo y decía yo, me salió barato esto, pues un golpe aquí. La otra persona que quedó vivo, que era un doctor, me dijo, no andes caminando, puedes tener algo interno. Y yo dije, no, este viejo está loco, pero por respeto dije, no, pues le voy a hacer caso. Pero dice, yo me pude quitar el cinturón y me salí de la avioneta, que estaba partida, y en el asiento delante de ellos venía un doctor que le decía, siéntate cabrón. Él le decía, siéntate cabrón, porque lo veía caminando. Y dice mi papá que cuando se sentó recargado en una palmera, un árbol, no me acuerdo qué, ahí fue donde empezó a sentir muy mal. Me senté a sobarme y ahí fue donde empecé yo a sentir que la presión me llegaba a hacer. Nos llevaron de ahí al río, que estaba como a 20 kilómetros por una brecha. Ya empezaba yo ahora sí a sentir tremendos dolores. El accidente fue a las 6 de la tarde y llegamos a la orilla del río ya de noche, serían como las 9 de la noche. Y de ahí nos pasaron el río al otro lado en una lanchón. Al otro lado ya estaba un doctor esperándonos para revisarnos más los signos vitales. De los 4 que estábamos vivos en ese momento, a mí fue el último que revisó. Y yo me acuerdo que ya no me podía mover, no podía hablar, pero sí oía todavía. Y me acuerdo que les dijo el doctor, a este güeyito llévenselo por delante, está muy grave. Y dice que los paramédicos dentro de la ambulancia, y él con los ojos abiertos y decían, no llega al hospital, ya se murió ahorita aquí. Y él no podía ya hablar. Y me llevaron a Soto la Marina y ahí también hubo un incidente. No sé por qué, pero estaba en una camioneta al aire libre y una persona me levantó el brazo, traía un reloj más o menos bueno y me lo quitó. Yo creo que haber pensado, ya no lo voy a ocupar. Le hablaron a las ambulancias y como tardaban, me mandaron una camioneta, toparme con la ambulancia y ya me cambiaron a la ambulancia. Yo tenía un frío espantoso y era en mayo. Ya íbamos en la camioneta rumbo al hospital y de repente yo sentí algo y volteé y me aventé sangre. Y el copiloto le dijo al que llevaba la ambulancia, oye, se me hace que no llega, viene toda la sangre. Y yo pensé, pues aceleren, ¿cómo que no? Total, llegamos al hospital a Victoria, yo calculo que eran las 12 de la noche y directo al quirófano. Y ahí me hicieron una cirugía que seguramente me salvó la vida. Pero nos mandaron en la madrugada a Monterrey. Recuperé el conocimiento en el camino y desperté y estaba yo un amigo ahí acompañando. Le dije, ¿a dónde vamos? Y me dijo, a Monterrey. ¿En qué? En una avioneta. No, yo me quiero bajar. Ya llegamos ahí. Como te digo, estuvimos casi toda la noche. Y llegando aquí al Monterrey, al hospital, yo mal. Y el doctor le dijo a mi esposa, pues hay que abrirlo porque no sé qué tengo.
Y sí, efectivamente, pues tenía sedimento de vísceras. Y estuve en el hospital 4 o 5 meses, la mayor parte del tiempo en cuidados intensivos. Tuve como 5 o 6 cirugías. Una monjita que estaba en el hospital, que acompañaba a mi esposa, le dijo cuando menos unas 4 o 5 veces: señora, vamos a rezar, ya no hay nada que hacer. Pues sí, Hugo, porque aquí estoy. Pero esa tarde fue ya muy triste para mí recibir una llamada. Estaba mamá Mechita con nosotros y timbró el teléfono y yo estaba haciendo la cena. Y yo me acuerdo que estábamos en la cocina, vivíamos en Country de abajo, en Torremolinos. Y me dijo: oye, mijita, te habla tu comadre Blanquita, o sea, la esposa de Homero, el que venía piloteando el avión. Está llorando mucho. Y mi corazón se saltó cuando me dijo: está llorando mucho. Dije, algo pasó, ¿verdad? De esos teléfonos que estaban en la pared, mi abuelita contestó y le dice: ay, te hablan. Era mi mamá. Y ya le contesté y le dije: ¿qué pasó, comadre? Y me dice: tuvieron un accidente. Los muchachos, les decíamos los muchachos, tuvieron un accidente y necesito que te vengas aquí a la casa porque nos van a estar llamando por radio de qué va a pasar. Y necesito que te vengas aquí a la casa, por favor. Pero ya estaba yo ya llorando porque dije, tuvieron un accidente. Y dije, pues se fueron en avión. Se le desfiguró la cara. Pero luego mi abuelita se puso como loca de que, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi hijo? Y no sé qué. Entonces mi mamá le cambió, dice, sí, no te preocupes, ahorita voy para allá. Cuelga y me dice, vámonos. No, le dice, mamita, todo está bien, nomás que Blanca se puso mal y porque estaba embarazada. Eran compadres de mis papás y el esposo de ella era el que iba piloteando el avión. Se siente mal, voy a ir a ayudarla, no sé qué. Ah, bueno, me avisas y no sé qué. Y nos vamos y a mi mamá en el camino me dice, no, parece que tuvieron un accidente en el avión que venía tu papá, pero... Y desde ahí fue mucha tristeza, todo el tiempo. Adrianita me acompañó, mi hija me acompañó a la casa de la comadre. Y el lloradero de las esposas, todas ahí, eran 6, 5 y yo 6. Ahí en esa casa de mi tía Blanca reunieron a las esposas de los que iban en el avión. Y pues familia, ¿verdad? Y pues compadres, había mucha gente. Y todo el mundo estaba llorando, gritando. Era una exageración de gente dentro de la casa de mi comadre, en el patio, en la banqueta, pues esperando noticias de qué estaba pasando, si había muertos, si había vivos, no sé. Total, ya nos avisaron cómo había estado y que teníamos que ir a Victoria a estar con ellos, con los heridos, que había 2 muertos. Yo no sabía quién se había muerto, no sabía, pero que dentro de los heridos estaba mi esposo. No, mi mamá me dijo, tu papá está bien. El rescate fue muy lento porque de aquí a que avisaron a Victoria y de que la ambulancia fue por ellos y de regreso, en ese momento sí sabían que el piloto y el copiloto pues no la habían librado, pero que había sobrevivientes. La verdad yo sentía que mi papá estaba bien, o sea, yo le decía a mamá, cálmate, mi papá está bien. Pero yo estaba bien chiquita, tenía 9 años, apenas en unos días cumplía 10. Entonces mi mamá se fue a Victoria con mi padrino y mi madrina en la noche, pues porque se supone que mi papá iba a estar en el hospital de Victoria, ¿verdad? No había comunicación como ahorita, pues ellos agarraron carretera y se fueron. Y ya entonces a mí me dejaron ya con abuelita, pero a mí y a mi hermano. Mi tía Laura dijo que Adrianita se venga para mi casa porque como que el cuadro estaba pues muy tétrico para estar ahí una niña. Y me acuerdo que yo pasé esa noche ahí en casa de Laurita muy triste porque no sabía ni qué estaba pasando, pero yo tenía como esa certeza de que estaba bien. Será que estaba chiquita, pero no tenía tantísimo miedo. Y ya para llegar a Victoria nos encontramos unos familiares del primo de Tony y nos dijeron que ya lo iban a regresar aquí a Monterrey en medio de la avioneta del gobernador, ahí en el hospital de San José, que mejor nos regresáramos. Íbamos la esposa de Alejandro, el primo de él, Román, mi cuñado, que nos estaba acompañando, el Cheque, mi cuñado. Íbamos a Victoria para ver qué había pasado con ese accidente, que sí estuvo bastante fuerte. Pues la pobre de mi mamá llega toda la noche allá y luego, no, pues que Tony ya se vino a Monterrey y ahí vienen otra vez. Sí teníamos mucha comunicación, mi mamá sí nos platicaba y sí nos platicaba cómo estaba y sí sabíamos que estaba muy grave. Y sí nos decía, le van a hacer una operación, hay que rezar. Siempre supimos que mi papá era de los que estaban vivos. En ese momento sí sabíamos que estaba vivo. No, mi mamá no sabía que mi papá había tenido estallamiento de vísceras hasta que llegó aquí a Monterrey. O sea, de que fue a Victoria y vino y mi papá ya estaba en cirugía cuando mi mamá llegó aquí. Tuvo muchas cirugías.
No sabíamos su condición, pero sí sabíamos que él estaba vivo. A mi mamá, un compadre de ella, bueno, el papá de Laurita Robles, mi tío Leonel le dijo, Tony está vivo. Ya me dijeron, Tony está vivo. Tenía mucho miedo llegar y que nos dieran la mala noticia. No sabíamos cómo venía, cómo lo estaban regresando de Victoria en otra avioneta hacia acá Monterrey. Y era una cosa que no te puedo explicar, de susto, de miedo, de no saber qué iba a pasar. Hasta que ya llegamos aquí y nos informan de su estado. Estaba en cuidados intensivos, lo meten a operar. Cuando lo operaron en Victoria, parece que la cirugía dejaron algo dentro, una gasa o algo así, y se gangrenó. Nos daban 72 horas para saber si se iba a recuperar. Ese lapso, pues muy triste, ¿verdad? Porque no sabes qué va a pasar. No dejábamos de orar, su mamá, sus hermanos, mis hermanas, yo. Salió de esa cirugía, otra vez a cuidados intensivos, un buen tiempo, y se fue recuperando poco a poco. Tuvo varios problemas ahí de úlceras, que también después la operaron. Y fueron como 3 meses, 2 semanas, y 3 meses y medio en hospitales. Salió con varios problemas, tenía colostomía, todavía un suero que había que pasarle por medio de sonda gástrica, y de eso me encargué yo, ya en la casa. Y la hice de enfermera. Yo no me acuerdo absolutamente de así con exactitud de nada. Me acuerdo de que estar yo con mi abuelita, porque estaba en la casa de mis papás, en la cochera, y mi abuelita volteando al cielo, rezando. Pero no sabía qué estaba pasando. Yo tenía 8 años. Vienen 3 meses después del accidente, donde mi papá pues estuvo en el hospital. Tengo mis flachazos de que fuimos 2 o 3 veces a ver a mi papá. El 90% del tiempo estuvo en urgencias. Y nos llevaron por un patio donde había una ventana donde podíamos verlo. Y nada más me acuerdo que nos saludaba. Y que nos llevaron al Laredo, y que yo viví un tiempo también con mis primos por el lado de mi mamá. El accidente le trajo secuela de columna, porque después de unos años fue operado. Cada 2 años, no se cuenta, por columna fue operado. Y fueron muchas cosas que pasaron en ese tiempo, porque mis hijos se tuvieron que ir a vivir el tiempo del hospital que estuve yo con él, a Laredo, porque fue en mayo y ya iban a salir de vacaciones de la escuela en junio. Una vecina me ayudó con Adriana y otra con Toño, y se quedaban aquí con mi cuñada Merceditas, y después cuando salieron de vacaciones se los llevaron a Laredo. Entonces me separé de ellos. Por eso te digo que fue triste, porque yo me tenía que quedar en el hospital con él. Ese mes que nos quedaba a lo mejor de clase, o no sé si 3 semanas, nos quedábamos mucho con mi tía Merceditas, con mi madrina, con mis otros primos. Cuando acabó la escuela, nos mandaron a Laredo, a los de mi madrina, a los 3, y a Toño y a mí, porque ellos se la pasaban en el hospital. O sea, mi papá tuvo muchas operaciones pues muy complicadas, que a lo mejor de que pues a ver si sale, ¿verdad?, de la operación. Como tuvo estallamiento de vísceras, pues tenía el estómago abierto, y tenía que, las curaciones eran en vivo, y era lento porque tenía que cerrar solo. Me acuerdo que nos fuimos 2 meses a Laredo, a casa de mis tías. Yo recuerdo el Laredo, mi papá en el hospital, nosotros en Laredo. Nos hincaban a todos y todo el rosario y así. Esos días decía yo, pues algo anda mal, ¿verdad? Y al día siguiente se venían a Monterrey muy temprano y así. Y recuerdo muy bien que mis tíos, de repente, o mi tía Carmelita, la hermana de mi papá, nos sacaba al patio y nos ponía a rezar. Yo ni sabía ni qué estaba pasando. Pero gracias a Dios todo fluyó, todo no le tocaba, ¿verdad? También a mi papá, y tenía muy bonita actitud y salió adelante. Y pues ahí sigue, gracias a Dios. Sí le celebramos ese día porque realmente volvió a nacer. Es el 18 de mayo. Mi vida hubiera sido completamente diferente sin papá desde los 10 años, ¿verdad? Así es que estamos muy agradecidos y somos muy bendecidos. Ya salió y su recuperación pues tardó un buen tiempo, que le dejó ahí pues secuela de algo de digestión, porque fue estallamiento de vísceras. Tuvo varias cirugías y salió adelante. Adriana tenía 9 Adriana y 8 Toño cuando fue el accidente. Pues yo tenía 34, más o menos, 34 y el 39. El accidente fue en mayo y en agosto cumplíamos 10 de casados. Sí, ya en septiembre mi papá ya estaba en la casa, pero fue como 1 año, yo creo, en la casa con una cama de hospital. Estaba flaquititito. Tenía colonostomía, comía por sonda porque no podía comer. Siempre con buena actitud. Mi mamá, pues yo creo que en su otra vida haber sido una enfermera de guerra o algo. Todo eso le sabe, le cambiaba, siempre lo ha atendido súper bien. Ese es también un súper ejemplo que tenemos, yo creo, mis hijos, mi hermano, toda la familia. Porque aparte ha cuidado
otras personas de la familia, no nada más a mi papá. Mi mamá sí tiene ese don de cuidar. Y como que yo siento que mi papá a partir de ese accidente vio la vida pues diferente, porque dijo, en un momento te vas, o sea, entonces aprendió a disfrutar más cada momento con la familia, que el trabajo es importante, pero también es más importante pasar tiempo de calidad con tu familia, de viajar. Sí se daba sus gustos de irse de pesca un día entre semanas si quería, de ir a Salinillas más seguido, de irnos a Laredo a visitar a mis tíos mucho tiempo. Sí creo que él vio la vida diferente porque sí la vio muy cerca, o sea, sí estuvo muy, muy grave. Nos cuenta después, ¿verdad? Que él estaba tan adolorido y tan cansado que dice, sí, a lo mejor si yo hubiera tenido el switch de que desconectarme, de alguna manera tal vez lo hubiera hecho, de que sí fueron días muy pesados, que nosotros pues no supimos hasta ya más grandes, ¿verdad? Y yo no recuerdo mucho de su convalecencia, porque tenía yo 8 años. Lo que sí me acuerdo es que jamás lo vi con una cara de sufrimiento, ni que te transmitiera un miedo de que pensaras tú que él estuviera sufriendo, pues. A los 2 o 3 años, ¿cómo regresó a trabajar? No tengo la menor idea. Nos vamos a vivir a Conti la Silla y para mí ya fue, hazte cuenta que no pasó absolutamente nada, nunca. Hasta que él me empieza a platicar todo. Ya empecé yo a dimensionar un poquito la situación. Sin siquiera tener presente el avionazo porque como que no había habido ninguna secuela, consecuencia de lo del avionazo. Hasta que empezaron toda su historia clínica que tiene a partir de los 88 más o menos, o de empezar a tener una serie de complicaciones. Mucho tiene que ver lo que le sucedió en ese evento, ¿verdad? Que a sus 83 años ahorita de edad, pues son repercusiones de esa situación, ¿verdad? Que tuvo. Tiene mucho que ver la actitud o la manera de mi papá de ser, que siempre lo vi por el lado como que amable, nunca lo vi por el lado trágico. O sea, siempre fue una cuestión de que hasta cómica, pues. Verle el estómago y verle todo el mapa que tenía ahí y el ombligo que lo tenía acá arriba. Él nunca nos hizo ver, bueno, al menos a mí, nunca me hizo ver como algo, ay, pobrecito mi papá. Nunca, nunca, jamás. Pues sí lo veía yo, pues todo flaquito y con su batita. Mi papá cambió muchísimo, te digo que no sé cuántos kilos llegó a pesar, pero nunca me dio miedo de que me va a dejar, o no sé, yo lo veía como muy... una actitud de que estoy bien, está todo madre, todo. Yo tenía esa seguridad, no sentía miedo, estaba confiada, lo veía, pues ya se va a recuperar, o sea, sí se veía. Ahorita que veo fotos digo, o sea, sí estaba realmente muy mal, pero nosotros ahí estábamos con él y si estábamos en el cuarto de la tele, él se traía su cosita y ahí estaba con nosotros viendo la tele. Nunca fue de que no molestes a tu papá, no. Estaba en la casa porque obviamente que no salía, nosotros íbamos a la escuela, veníamos, lo que sea, pero él estaba ahí, estaba bien, siempre tenía buena actitud y siempre bromeando. Yo creo que su actitud nos dio seguridad. Y mi mamá también. Mi mamá siempre ha sido muy fuerte. Ahorita que soy ya mayor y mamá y todo, digo, wow, su fortaleza. O sea, era una chavita y ahorita digo, qué fuerte lo que vivió y cómo salió adelante y con esa fortaleza, a mi mamá la admiro muchísimo. No sé qué hubiera sido mi papá con todo lo que le ha sucedido sin mi mamá. Sí, realmente. De que él salió adelante es gracias a mamá. Definitivamente. Y me acuerdo muy bien que la primera comida que dimos después de que regresó del hospital y que empezó a comer papilla, porque tenía que empezar a comer algo líquido y luego ya cuando empezó a comer algo sólido, era papilla. Que nos sentamos los 4 a la mesa a comer y él dijo, no sabes cómo esperaba este momento. De estar juntos los 4. Nuestra primera comida juntos. Después de mucho tiempo. Y disfrutamos de la comida los 4. Me acuerdo también de ese detalle. Que agradecimos estar juntos otra vez. Luego hicimos muchos viajes con ellos. Muy padre. Era para mí muy satisfactorio viajar con ellos que viajar solos. Sí, viajábamos solos también mucho. Pero cuando los llevábamos con nosotros, era felicidad completa. Viajar juntos, estar siempre juntos. Y en el 88 fue otro evento importante. Tuve un paro cardíaco. Hubo varias circunstancias por las cuales no me morí, no estuve muerto. Una de ellas fue, mi hija andaba de novia. Mi ahora yerno
tenía una pachanga con unos amigos y se fue media hora antes de lo que normalmente se iba. Yo creo que tendría unos 19, 20 años. Fue un domingo, fuimos a cenar. Yo ya andaba con tu tío. Por lo general, él se quedaba tardecito. Nosotros la llevábamos a checar. Era la visita, ¿verdad? Ese día se fue muy temprano porque tenía reunión con sus amigos. Me meto, mi mamá estaba viendo la tele en el cuarto de la tele y me dice, no, es que tu papá quiere ver no sé qué, algo de deportes. Dijo, yo quiero ver este programa, algún programa de espectáculos, yo creo. Pero ese día en particular no fui con Gaby porque andaba de vacaciones ella. Entonces yo me quedé en la casa ese día. Como a las 9, 10 de la noche, no me acuerdo. Yo ya me metí a mi cuarto. A lo mejor vimos resúmenes deportivos que así hacíamos mi papá y yo todo el tiempo. Y yo creo que yo empezaba a sentir algo, pero no sabía qué era. Mi esposa me dijo, yo me voy a quedar aquí en el cuarto de la tele porque me siento todavía muy lleno y voy a esperar. Dije, no, yo me voy a la recámara. Y me acosté. En ese tiempo yo fumaba, muy poco, pero fumaba. Y prendí un cigarro y se asomó mi esposa a la recámara y dijo, pon el canal X. Lo puse, pero tardé mucho en ponerlo. O sea que ahí actuaba yo. Cuando se fue mi yerno, mi hija entró a su cuarto, que está pegado al mío, pero en lugar de meterse a su cuarto directa, se metió a mi recámara y me dijo, papá, voy a agarrar mi domingo. Ya sabe dónde guardaba yo la cartera. Y dice que yo hice unos ruidos raros y como siempre ando bromeando. Y me meto en mi cuarto y digo, ay, no me dio mi domingo. Me daba mi domingo mi papá. Voy a su cuarto por mi dinero. Me voy directo al escritorio donde está su cartera. Y le digo, ay, papi, te voy a agarrar mi domingo. Y te digo que siempre ha sido muy bromista. Muy. Empieza a hacer un ruido como si estuviera roncando. Y dije de que está dormido porque se está haciendo loco de que voy a agarrar mi dinero. Y entonces empieza a hacer ese sonido como de ronquido. Volteo y lo veo roncando, pero pues con cara de que se estaba ahogando, ¿verdad? Pero yo todavía digo, está bromeando. Y yo, papi, no estés jugando porque me estás asustando. Y oigo el grito de Adriana, mi hermana. Y salgo todo espantado, no sabiendo qué estaba pasando. Llego al cuarto de mi papá y empiezo yo a gritar, me empiezo a panicar. Totalmente panicado, yo no sabía qué hacer. Y empecé a gritar y empecé a reclamarle a Dios de que por qué en este momento, como que yo sentía que me faltaba mucho tiempo de vivir, porque yo pensé que en ese momento se estaba muriendo mi papá, o se había muerto ya. Ah, no estoy bromeando, dice que volteó y me vio, y yo estaba ya con los ojos en blanco y con el cigarro consumido en la mano. Y le echó un grito a Meche y teníamos un vecino que era doctor. Y normalmente ese doctor, pues para las 8 de la noche ya estaba empijamado. Pero esa vez tenía fiesta en su casa. Meche le dijo a Adriana, mi hija, háblale al doctor Rocha. Y se vino el doctor Rocha corriendo. No sé por qué me sabía el teléfono de un doctor que era pediatra. Bueno, sí sé por qué me sabía el teléfono, porque mucha gente hablaba a mi casa preguntando por él. Mi teléfono terminaba en 10 y el de ellos en 11. Y vivía a 4 casas. Marqué inmediatamente. Mi mamá agarraba a mi papá de aquí de los hombros, me acuerdo perfecto. Papito, papito. Le hacía así. Mi papá ya, o sea, ya no estaba. Me contesta el doctor, domingo en la noche, que estuviera vestido, no estaba en pijama, nada, porque llegó en un segundo. Le dije, mi papá le está dando algo, por favor ayúdenos. Yo creo que estaba colgando y estaba timbrando la puerta. Mi papá seguía en la cama. Y eso me acuerdo perfectamente porque le empezó a dar resucitación arriba de la cama. Y recuerdo muy bien que dije, doctor, lo veo brincar a mi papá nada más en el colchón. Vamos a bajarlo al piso. Porque siento que le va a hacer más. Como que ya me calmé y le dije eso, y lo bajamos, y luego llegaron los paramédicos y empezaron a hacer la resucitación. Y le hablé también a mi tía Pepita, que eran compadres de mis papás, que vivían al lado del doctor para abajo, del doctor Rocha. Tía, mi papá, ayúdame. Entonces ella fue la que le habló a una ambulancia más especializada, porque la Cruz Roja llegó después de la otra y no traía nada. Bueno, llegó el doctor y le dijo a Toño, ayúdame a bajar a tu papá al piso para que esté en recto. Y él empezó a darle resucitación ahí hasta que llegó la ambulancia. Y la ambulancia ya llegó con todo. O sea, ahí le dieron resucitación con electroshocks. Mi papá se levantaba así del piso horrible. O sea, es unos recuerdos muy feos. Me acuerdo que nos fuimos al hospital. Yo iba en el carro con unos vecinos que muy queridos de mis papás, mi tío Beto Leal. Íbamos atrás de la ambulancia y yo venía todavía como loco porque venía un carro jugando con la ambulancia y le decía yo, ¿por qué no entiende este canijo que, oye, va con la sirena todo lo que daba? Como que quería ir al lado de la ambulancia para ahorrarse tráfico, no sé. Llegamos al hospital y lo empiezan a revisar y como fue un paro cardíaco, no fue un infarto.
El corazón, pues latía normal. Llegó el cardiólogo y dijo, pues no, del corazón no tiene nada. Esto debe ser una embolia muy seria. Hay que hablarle a un neurólogo. Mi mamá y todo el mundo, pues ya estaban ahí también mis tíos, los hermanos de mi papá, que siempre han sido muy unidos. Ahí había mucha gente, me acuerdo, en el hospital. Entonces ahora hacerle estudios de la cabeza para ver si, porque pues no reaccionaba. Lo habían revivido, pero pues no despertaba. Y fue una noche horrible porque pensamos que algo le había dado en el cerebro. Y no, lo que pasa es que ya el neurólogo le hicieron 1000 pruebas y dijo, no, esto fue un paro cardíaco por una falta de potasio, o sea, le bajó el potasio, entró en paro. Él realmente no estaba enfermo del corazón. Ese día sí estuvimos todos ahí hasta que en la mañana ya lo diagnosticaron bien, no sé si fue un paro, no sé qué, y pues va a despertar, pero va a estar muy desubicado porque estuvo como 5 minutos, no sé, muchos minutos muerto. Realmente no le irrigó la sangre al cerebro. Y me acuerdo que lo pasan por un pasillo, lo llevaba a hacer algún cuadro de radiografías y en el pasillo había un olor espantoso. Y me acuerdo que alguien me dijo, es que cuando el cuerpo afloja, todo desocupa el cuerpo. Y yo dije, no, pues ya se murió mi papá. Fue muy poco para cuando ya me acuerdo que lo teníamos en la casa y todo el diagnóstico nos habían dado los doctores que le había faltado oxigenación en el cerebro por tanto tiempo, que lo del corazón estaba bien, pero que iba a tener un periodo prolongado de que su memoria iba a ir mejorando con el tiempo. La memoria a corto plazo era una broma. A los 2 minutos ya se había olvidado lo que pasaba. Y me acuerdo de una anécdota muy especial que mi mamá le había dicho que yo me había puesto como loco porque tenía el infarto. Y mi papá se preocupó porque yo me había preocupado mucho. Y me acuerdo que me dijo que me iba a regalar un carro. Y yo dije, no, pues de aquí me aprovecho. Hasta fuimos a un lote de autos a ver un carro, que era un carro soñado para mí en aquel momento. Y obviamente cuando ya recuperó todas sus facultades dijo, estás loco. Y en el hospital también estuve muy grave, pero también salí adelante. Tuve una amnesia como de 6 meses. O sea, yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía quién era, no sabía nada. Y esa época sí fue muy chistosa porque pues no se acordaba de nada. O sea, como que él se va a los años 70, yo creo, 60, no sé. El dinero se le hacía todo muchísimo. Llegaba yo ya estaba en la UDEM y llegaba, ¿qué horas son? La 1, papi. Ah, y luego se volteaba. Mijita, ¿qué horas son? La 1. O sea, no tenía noción de eso. O sea, sí se le fue la onda bien cañón. Mi mamá sí estaba bien traumada porque si así se queda así, dijo el doctor, no, van a ser como unos 6 meses en lo que el cerebro se desinflama y todo y va a ir agarrando la onda. Pero sí fue una época chistosa porque hasta su carácter cambió. O sea, por ejemplo, él la comida, hay 1000 prioridades antes que la comida. Y en ese periodo era, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? Él estaba muy pendiente de todo eso. Y me acuerdo una anécdota que llegué yo de la UDEM, ya estaba en la casa en convalecencia. Tenía yo clase de 7 a 9, de repente llegué, no sé, 9:30. Y dice mi mamá, vete ahí con tu papá. Él estaba en su cama. Te llevo el desayuno. Y yo, bueno, entonces voy y me siento con él y estábamos viendo las noticias, no sé. Y llega mi mamá con la charola, con un desayuno para mí, ¿verdad? Y mi papá se acomoda así de que... Y entonces mi mamá pasa y me pone la charola a mí y él... ¿Y el mío? No, papito, tú ya acabas de desayunar. Claro que no, no he desayunado. Y mi mamá, no, sí, pero si tienes hambre te traigo. No, si no quieres, no sé qué. O sea, se enojaba. Y cosas que él no hacía, y menos de la comida. Le decía, ¿qué va a haber de comer? Y le estaba dando desayunar. Y mi mamá, pues... No sé, ahorita veo a ver qué saco. ¿Cómo que no sabes qué va a haber de comer? Y mi mamá, no, pues no, o sea, ahorita, pero va a haber comida, ¿verdad? Pero poco a poco fue recordando. Me acuerdo también una anécdota de que hacía mucho calor, no sé si era julio o agosto. Está haciendo mucho calor afuera, estábamos en el hospital. Sí, mucho, güey, mucho. Ay, en la casa, ¿y cómo le vamos a hacer? Y mi mamá, no, pues tenemos los abanicos y el que... ¿Tenemos abanicos? Sí. Sí, el del techo, le decía a mi mamá. ¿Cómo que un abanico en el techo? Él se imaginaba el abanico así de pedestal en el techo, o sea, se le fue mucho la onda de cosas actuales, o sea, se acordaba de cosas de mucho más atrás. Pues sí, cambió un poquito su personalidad. Un tiempo que le faltó oxígeno a su cerebro y tuvo amnesia. No era el mismo, pero pues era parte de verdad de lo que estaba pasando. Y con paciencia fue saliendo poco a poco adelante, como nos dijo el doctor, que era cuestión de tiempo, que su cerebro, lo que él tenía inflamado, llegara a su término y que iba a salir adelante. Y así fue.
Fueron 6 meses que empezó de repente ya a querer ir a trabajar, a hacer su vida normal, salir, jugar, hacer sus deportes, el golf sobre todo. Y mis hijos y yo decíamos, no es posible, ¿verdad?, que esté pasando esto con mi papá. Él toda la vida ha sido muy bromista, su carácter cambió en ese lapso de la amnesia, pero pues pasó el tiempo y todo llegó a su término bien, gracias a Dios. Pero sí fue triste cuando lo vimos que casi moría. De hecho, yo lo he visto morir ya en varias ocasiones, como es Aida McCarlen. Un cliente y amigo le dijo a mí, llévatelo McAllen a mi departamento. Y nos fuimos a McAllen. Ella manejando. Un medicamento me hizo reacción. Estaba hinchadísimo. Y me decía, vámonos a Monterrey. Le dije, no sé por qué, no le tenía confianza, por alguna razón. Pero en eso llegó también otra salvación, un compadre de nosotros a visitarnos. Y me dijo, vámonos a Monterrey. Así, pero ya. Y llegamos a Monterrey al hospital y le dijo la doctora, mi esposa, así como lo ve por fuera, así está por dentro, estaba a punto de explotar, todas las venas y no sé qué. Me sacaron adelante, como unos 6 meses que tuve tipo amnesia, no sabía ni quién era, ni qué estaba pasando, ni nada. No sabía qué estaba pasando. De hecho, todo lo que pasó en ese lapso me lo platicó mi esposa. Dice que cuando teníamos, apenas ya empezaba a hablar yo, en el hospital, y que el doctor me hacía preguntas, era un neurocirujano. Y dice mi esposa que me preguntó, oiga, don Antonio, ¿y usted es casado? Y dice que yo volteé a verla y digo, yo creo que no, yo creo que no. Y me le decía al doctor que no, dijo, no se preocupe. Esto se va a tardar 6 u 8 meses y luego ya vuelve a la normalidad. Y de hecho así fue, nomás que cuando estuvimos en McAllen, que nos trajo el compadre, llegamos, pero haz de cuenta, por horas era de que me hubiera muerto, allá en McAllen. Estuvo a punto de reventársele sus vasos sanguíneos por un medicamento que hizo reacción. Tomaba para el corazón y para su cabeza, ¿verdad? Y se hinchó todo. Y salió adelante también con ayuda en el hospital con los doctores y lo desintoxicaron. Estuvo inconsciente pues casi una semana, sin hablar, sin nada. Lo tenían sedado, en una palabra. No es que estuviera inconsciente, estaba sedado para que el medicamento hiciera su función de desinflamar. Desde que fue el accidente, pues mi papá, los problemas intestinales y gastrointestinales han sido pues muchos, pues. En el sentido de que la digestión es exageradamente rápida. Y una vez nos tocó estar en la Isla del Padre y mi papá se empieza a sentir mal, no me acuerdo del día exacto, pero 2 días antes de que nos regresáramos. Y mi mamá decía, no hombre, es normal, papito siempre tiene problemas del estómago. Fuimos en una ocasión a la Isla del Padre, compartíamos un departamento ahí con unos amigos. No sé por qué, pero me puse muy grave del apéndice. Y también lo mismo, vámonos a Monterrey, pero yo llegaba y aquí me quería venir a acostar a la casa, pero no, me dijo, no, al hospital. Y también llegué raspando, me hicieron la cirugía. Vesícula. Y pues ahí realmente no tuvo mayor problema, nomás el problema fue que estuve a punto. Y el último evento importante, en el 2021, en plena pandemia, yo tenía problemas en el cuello y en el lado derecho del brazo, de la espalda. Y por alguna razón particular, me decidí a operarme. Le tenía yo pánico a la cirugía, pero pánico. Me convenció un amigo que se dedica a eso y me operaron, pero así al día siguiente, haz de cuenta. Creo que cometimos un error en no buscar más opiniones acerca de su operación. A él le dijeron de y fuimos y lo convenció. Y yo siempre lo apoyé en lo que él dijera. Y fue así, ni siquiera con los hijos, como ven, vamos a ver otro doctor, nada. Nos dejamos guiar por él. A mí me dio confianza, que después me decepcionó, ¿verdad? Porque lo dejó así a medias, se puede decir, porque ya no lo siguió atendiendo ni preguntar por él cómo es su salud, nada. O sea, fue una decepción con ese doctor que nos habían recomendado como bueno. Su dolor del cuello, espalda, o acá arriba lo tenía. Para mí fue siempre como que, bueno, pues si tienes una bronca y hay que ver cómo tratarla. Hasta que el día que le dicen, hay esta persona que te puede hacer esta cirugía y que te va a arreglar así, y no lo explicó. Dije, papá, pues es tu decisión, ¿verdad? Era ya un año de pandemia, la pandemia empezó en el 20
en el 2020 y esto era 2021. Mi papá ya tenía más de un año con un dolor muy fuerte de cervical. Para esto, después del avionazo, pues yo supongo que en el accidente se le hizo acordeón la columna porque tuvo 3 o 4 operaciones de columnas, las vértebras más de abajo, está operado de columna de 3 veces. Pero esta ya era de las cervicales del cuello y ya tenía mucho tiempo y iba a terapia y ya no podía. Mi papá siempre ha sido muy independiente. A pesar de que tenía 79 años, todavía jugaba, pues dejó de jugar por el dolor, dejó de jugar golf, pero pues trabajaba, o sea, él no nos pedía opinión, la verdad, no era un viejito de que, ay, que mis hijos hablen por mí o así. Fue con este doctor, le dio confianza, no nos pidió opinión, o sea, él dijo, me voy a operar, pues sí, ya no aguanta, pues que se opere, ¿verdad? Y le dijeron que era una operación sencilla. A mí mucha gente me decía, no hombre, es súper sencillo, yo también estoy operada, yo también, o sea, oye, mucha gente que está operada de las cervicales, puros casos con éxito, ¿verdad? Y gente más joven, la verdad. Era julio del 2021, exactamente unos días antes de que empezara el pico de la pandemia, que fue en julio del 21. El error fue que me operó un traumatólogo y debió haber sido un neurocirujano. Entonces quedé muy mal de la cirugía, salí pero mal, con bacterias y con hongos. Por la parte de adelante del cuello me abrieron, me pusieron fierros, me dejaron con mucho problema porque no podía deglutir. No sé qué pasó en el quirófano, adquirió ahí pues una bacteria que lo atrasó de su vida 4 meses y era el año de COVID, que estuvo muy fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios que no le dio, pero sí estuvimos en varios hospitales. Cuando yo lo llevo de un hospital a otro, visten de astronauta para irme arriba de la ambulancia y lo veía con una cara de sufrimiento, de angustia, de decir, sabemos lo que está pasando y sé que a donde voy igual y no salgo. Me aprieta la mano antes de meterse ya a que me dicen hasta aquí puedes pasar. Y sale el doctor conmigo y me hace firmar en una hojita donde yo tengo que aceptar que ellos pueden hacer el procedimiento que ellos consideren necesario. No importa si ustedes están aquí o no. Aceptas y dale. Tengo que firmar. No le quería firmar, me dijo, bueno, pues entonces llévatelo, ya atiéndelo. Lo dejo ahí. Me bajo al primer piso del hospital para ingresarlo en el registro. Yo creo que iba lleno de lágrimas en la hojita porque no podía parar de llorar. Prácticamente aceptando que ya no lo íbamos a volver a ver. Estuve mucho tiempo sin poder deglutir y con terapias y todo eso y hasta que pues, salí adelante. Y tengo consecuencias. Bueno, desde entonces para acá el dolor ha sido yo creo que más intenso y pues ya ahorita no tengo manera de salir de esto. Estuve en 4 hospitales, fue en plena pandemia. De hecho, en el último hospital que estuve, parecía un hospital de guerra, el tiradero de cuerpos, todos con oxígeno, todos contagiados de COVID. Y cuando lo bajamos en la camilla, que nos dicen, ni siquiera hay lugar, o sea, no lo metan, no entra. Haciendo llamadas por todos lados, pudimos meterlo, cuando lo metieron vimos, pero horrible, un escenario de guerra espantoso. No me dio el COVID, se nos hizo bien raro, pero estuve en varios hospitales y en muchos no hay cupo, estaban llenos. Un amigo de mi hijo nos puso una carpa afuera del hospital y ahí me estuvieron una noche nomás haciendo tratamientos y después fui a dar ese hospital también por conocidos que me dejaron entrar ahí, no cabía. Y ahí estuve 6 días en el hospital y ya me soltaron y yo la verdad es que pues, me sentía muy mal. Muy mal. Él se opera un viernes y dice el doctor, no, va a estar 2, 3 noches y luego ya se va a su casa el lunes o martes. Se opera y dicen que todo salió muy bien. Al día siguiente le daban unas medicinas y no pasaba nada. Se empezaba a ahogar, tosía con sangre. El doctor dijo, no, es normal. Y el agua le pasaba y le empezó una tos horrible, una tos. Y entonces mi mamá, es que yo no lo veo bien, es que la tos y no sé qué. Pero en el hospital decían, pues no, es normal. Y es normal, porque le abrieron aquí, le movieron el esófago para ponerle una placa. Entonces decían, pues es eso, ¿verdad? Es de la operación, pero no pasa nada, está bien. Lo dan de alta y la verdad no estaba bien, o sea, se fue con una tos muy fea. No le pasaba ni el agua, no podía ni una medicina y así lo dieron de alta. Esa semana donde todos los hospitales estuvieron repletos de gente con COVID y así. Nos lo llevamos a la casa, oye, pues muy mal. No comía, no tomaba,
Y tos, y tos, y tos, y tos, y tos, y tos. Le hacen prueba de COVID, negativa, no es COVID. Y le hablamos al doctor y no, pues es... Y el doctor fue a la casa, no, es normal. Pero doctor, es que no come, no toma, no. Y denle un enchur y un... Estaba muy mal, le hablamos a un homólogo, ¿verdad? Que si podía ir a verlo, él se dedicaba mucho a los del COVID, pero ya ves que en ese entonces te medicaban por WhatsApp, no iban a tu casa. Es que por favor necesito que lo vea porque no tiene COVID, le sale la prueba negativa, no, pero mira, dale esto y yo no puedo ir. Nadie quería ir a verlo, estaban los doctores, había mucho miedo, todo el mundo tenía miedo por el COVID, no había lugares en los hospitales. Gracias a un compadre de mi hermano, lo aceptaron en un hospital a nivelarlo, porque para esto pues queríamos que volviera al hospital que lo habían operado y nos dijeron que no había lugar, que no podía entrar. Entonces es que tú lo diste de alta, o sea, diste de alta a un paciente que no estaba para dar de alta. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer con él? No lo aceptaban en ningún hospital. Hablamos a muchos hospitales y no. Lo estabilizan en esa noche, pero ahí dicen, no se puede quedar porque pues tiene COVID. Y tiene COVID y aquí no es COVID. Y es que ahí le volvieron a hacer una prueba de COVID, no le salía COVID. Pero decían, esta es una neumonía típica de COVID. Pues total, gracias al sobrino de una compañera de trabajo, lo aceptan en otro hospital, pero la verdad era una época horrible para los hospitales, también estaban demasiado llenos de gente. Mi papá estaba convaleciente porque todavía tenía los puntos de la operación. Entonces era el miedo también de que no estaba teniendo una buena convalecencia, no estaba alimentado, no estaba medicado, la tos horrible, la tos. Recuerdo haber venido aquí a casa en la noche ya un poquito más tranquilo de Adriana y de Sergio y empezar a ver los escenarios ya que iban a suceder. Y empezamos a hacer un montón de cosas para poder tener conocimiento de lo que estaba pasando adentro. Le pudimos llevar un celular y yo me acuerdo de todos los mensajes, no sé si los tengo en mi celular, pero me decía, ven por mí, sácame. Por favor, sácame de aquí. Ya no puedo estar aquí. Sácame, por favor, de aquí. Y a nosotros nos dolía demasiado. Hasta que un día dijo, ya llévense, porque ya no tiene nada que hacer. El problema que él tenía, aquí ya no se le va a resolver. Lo llevamos a casa, ya llega otro ángel que nos dice, es que este es el camino que hay que llevar. Y pues no quedó bien de la operación. Fue un fracaso. Le habían dañado las cuerdas y el esófago, entonces no pasaba pues ni el agua, se estaba broncoaspirando. Hasta que salió de ese hospital, vino una geriatra y dijo, a ver, este señor se está broncoaspirando, no puede tomar ni agua. Entonces ya ella nos hizo como un hospitalito en la casa. La verdad, gracias a ella, mi papá yo creo que sigue con vida también. Pues digo, hemos tenido suerte, Dios le ha puesto personas que lo han ayudado en el camino, porque ella fue un ángel. Vino, puso orden, este señor no puede tomar nada por la boca, o sea, tenemos que canalizarlo. Luego le entró una bacteria, en el hospital le había entrado una bacteria muy, muy fuerte. También bajó mucho de peso. Siempre he estado muy confiada en los otros eventos que ha tenido mi papá de que va a salir adelante y ahora sí, la verdad, pensé que no lo hacía. Pensé que no lo hacía. Lo único que queríamos es que no sufriera y que no estuviera solo en un hospital. La doctora, la foniatra, nos dijo, no sé si vuelva a comer, no sé. Que se decidió que había que ponerle una sonda para poderle pasar alimentos. Aquí la casa se convirtió en un cuarto de hospital con enfermeros día y noche porque tenía canalizaciones para pasar medicamentos. Fueron 4 meses muy pesados que yo ya quería que lo volvieran a operar así y Adriana me decía, mamá, acuérdate por todo lo que ha pasado y no sabemos cómo pueda quedar. Es que le digo yo, es que tú no estás en la casa para que lo vieras cómo está sufriendo de dolor. Pues sí, pero es que si lo vuelven a operar puede activar la bacteria y se le puede ir a un pulmón y puede traer problemas. Y se decidió mejor que no se operara. El mismo doctor dijo, ¿verdad?, que había pues muchos riesgos, otra cirugía. Y hemos visto 19 doctores, los tengo apuntados, todos los doctores que hemos visto y aparte terapias, aparte otro tipo de tratamientos que hemos visto, de todo. Desafortunadamente sí hubo una negligencia médica en todo el proceso y que le causó muchos otros problemas, ni siquiera relacionados con lo que era la operación. Hubo un error en la cirugía que le provocó muchas otras cosas. Nos tocó vivir varias experiencias muy feas durante esos meses, donde sí creímos que ya no la contaba, y ahí sí su actitud era muy diferente a la que vivimos nosotros en todos sus anteriores acontecimientos médicos. Ahí sí él transmitía ya pues un cansancio. Era muy difícil soportar todo lo que estaba viviendo. Y es fecha que el dolor es intenso, ya no hay cura, porque un doctor
neurocirujano me dijo que había yo cometido el error de operarme con un traumatólogo y que debía haber sido un neurocirujano. Y me hizo un montón de estudios, resonancias y radiografías y vi 1000 gentes para ver si no me hacía nada. Este neurocirujano que he recomendado me dijo, después de ver todos los estudios, dijo, la cosa está así, la única manera que se te puede quitar ya la molestia es con una cirugía, pero existe riesgo. 1, de que quedes paralítico. 2, que te mueras. Y 3, en el mejor de los casos, no hay ninguna garantía de que quedes bien. Pues con esas observaciones para que me iba a operar. Entonces ahorita lo que hago es aguantarme, estoy con terapias, con medicamentos, veo muchos doctores y ya estoy, de aquí sobreviviendo. Este último que lo está viendo, he notado que lo ha llevado a quitarle ese dolor que le daba tan fuerte, ya no le da tanto. Le daba una vez, como por ejemplo ahorita en la mañana le dio muy fuerte, pero ya ves, ya se le quitó. Y hay días en que muy bien, nomás trae la molestia, pero no el dolor que lo hace casi llorar. Es que él trae un problema que le quedó eso de las cirugías cervical. Su dolor del cuello no se le va a quitar, ya ese tiene que vivir con él porque la única sería volverlo a operar y es una operación demasiado riesgosa. Ahí sigue, ya va, si Dios quiere, en enero 83, o sea, ya hace 3 años de eso. A veces le pesa porque tiene mucho dolor, pero está bien. Pues sí, hablábamos mucho con él, papi, por favor, échale ganas, aquí estamos, no, tú no te preocupes. La verdad, mi hermano y yo nos coordinamos súper bien. Él proveía y yo ayudaba mucho en lo físico, llevarlo, traerlo, estar con mi mamá, que sí, la farmacia, y mi hermano siempre estaba muy al pendiente. Mi cuñada, como mi hermana, mi prima Chiquis también. La verdad, mucha gente nos ayudó, estuvimos muy arropados. Siempre Toño, mi hermano y yo tomamos las decisiones porque pues ahora sí que ya también está más grande y ella estaba un poco desconectada, siento yo. Estábamos un poquito más realistas nosotros y fuimos los que tuvimos que tomar tipos de decisiones como dejarlo en el hospital ese día, que estuvo muy difícil. Muy difícil. Nos coordinamos bien. Creo que él y yo nos complementamos bastante bien. Sí, es una impotencia muy grande verlo, ver su condición, ver lo cansada que está mi mamá y quisiera yo verlo con el semblante que siempre tuvo. Quiero agradecerles a los dos, a mi papá y a mi mamá. Es nuestra historia. Sé que hay historias mucho más trágicas en otros lados, pero esta no es trágica. Esta es hermosa porque el ejemplo que nos han dado de amor, no hay manera que alguien lo pueda repetir. No hay otro mensaje que yo quisiera decir a mis papás, a los dos, que nunca duden, que siempre voy a estar agradecido por todos los ejemplos que me dieron de vida, que quisiera repetirlos y quisiera transmitirlos a mis hijos, que aprendamos a valorar todo lo bueno que hemos tenido. Le doy gracias a Dios porque sale, se vale por él mismo y todo normal, nada más de repente le da su dolor tan fuerte que tiene y que no se puede operar, ya sabemos, por riesgos que pueda haber. Pero le doy gracias a Dios de estos 56 años que tenemos de casados, todo lo que hemos vivido, y que si hubo cosas tristes, eso nos han ayudado para fortalecer más la unión. También hubo cosas muy buenas, el nacimiento de nuestros hijos, los casamientos de mis hijos, antes que se realizaron en sus carreras, y así hemos disfrutado cada etapa de la vida y lo amo. Lo amo mucho. Hasta que la muerte nos separe. Es lo mejor que me ha pasado. Él y mis hijos, mis nietos, toda la familia en sí. Pero estar con él me ha dado todo. Es un hombre extraordinario. Es una persona fuera de serie. Pues me enseña a que hay que echarle ganas, a tener buena actitud entre la vida, de querer vivir, de ayudar
ayudar y ayudar a la gente. Yo siento que eso te trae algo a la larga, como a él, digo, lo veo, ¿verdad? Creo que la gente estaba muy dispuesta a ayudarlo porque él siempre ha tenido ese don de ayuda para todo el mundo. Hay que agarrar los problemas y solucionarlos y salir adelante de la mejor manera que se pueda, con la mejor actitud. Pues mi papá es mi persona favorita en el mundo. Creo que él tiene un don, vino a algo, lo adoro, lo admiro muchísimo y sí, creo que sí es mi persona favorita en el mundo. La verdad, no me arrepiento de casi todo lo que hice. Creo que sí voy a dejar un buen recuerdo y quiero que mis hijos, mis nietos imiten lo bueno que estoy dejando. Creo que él tiene una vida útil, que dentro de lo que cabe, pues he tenido muchos eventos muy malos, muy tristes, muy dolorosos. Valió la pena toda la vida y creo que casi todo lo volvería a hacer. Bueno, ahorita de momento, la lección más importante es vivir. Vivir ahorita, hacer lo que hasta uno pueda con sus limitaciones económicas o de salud. ¿Cuál es mi idea? Hasta donde sea posible, seguir viviendo. Y sobre todo, seguir dándole a mi esposa lo mejor que pueda por todo lo que ha hecho por mí. Yo a lo mejor ya, si otra fuera, ya me hubiera aventado ya hace mucho rato. Y que se casen bien, que tengan a sus hijos, que los disfruten a los hijos y a los nietos, porque eso nomás se da una vez en la vida. Sería mi mejor consejo. Hace tiempo me di tiempo para escribir un libro. Me tardé un buen rato, pero al fin ya salió. Y pues sí, está interesante. Les voy a mostrar un poquito el contenido, a ver si alcanzan a leer. Aquí los dos juntos queremos agradecerles a mis papás por todo lo que nos han enseñado, lo que nos han dado, todos los valores que inculcaron a nosotros. Creemos que en ambos casos los estamos replicando y esperamos que podamos seguir juntos mucho tiempo más. Gracias, mami y papi, por tan lindo ejemplo de vida que nos han dado. Tenemos la vara muy alta, pero esperemos cumplirla. Los adoramos y muchísimas gracias por tan bonita infancia y vida que nos han dado y que nos dan hasta la fecha. Los queremos mucho. Gracias. Gracias. Pues les queremos dar las gracias por estos momentos que tuvieron para nosotros en esta entrevista y video. Muchas gracias y demostrar por todo lo que hemos pasado en todo este tiempo y darle gracias a Dios. René, muchísimas gracias. Un trabajo muy profesional. Y gracias a la hermosísima Ana y al feo de Mau. Escribiré la historia de nuestro amor, ya con toda la alma llena de sentimiento, que nadie nos juzgue nuestro amor. Es una canción muy vieja, pero está muy bonita. Me la acaba de mandar una amiga en el celular. Sí, se escuchó muy bonita. De hace mucho tiempo para acá es la que cantaba Rocío Dúrcal. ¿Cuál? La de Siempre Bailamos. Ya.